Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La violencia en la isla y en el mundo acaparan la atención de todos, mientras en Puerto Rico se registran más incidentes criminales y las estadísticas de muertes violentas continúan en aumento. El mundo entero sufre la reciente tragedia que cobró la vida de decenas de niños y maestras en la escuela primaria de Uvalde, en Texas. Esta violencia trae a la mesa de discusión nuevamente el debate sobre las restricciones al acceso a armas frente al derecho otorgado por la Constitución de los Estados Unidos a la posesión y portación de armas. La Cámara de Representantes Federal considera la aprobación de 8 medidas sobre control de armas temprano en junio y un proyecto de ley que aprobó está a la espera de votación en el Senado Federal. Es un tema candente que divide a muchos republicanos y demócratas. Precisamente el dirigente del equipo de baloncesto de los Golden State Warriors, Steve Kerr, se pronunció con indignación sobre la tragedia de Uvalde en una conferencia de prensa antes de iniciar el cuarto juego de las finales de la Conferencia Oeste entre los Mavericks de Dallas y los Warriors. I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. Sobre este tema hablamos hoy y tú estás invitado a la mesa de Actualidad Pública que comienza ahora. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Les damos como cada semana la bienvenida. Les habla el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Junto a los compañeros del panel en esta tarde se encuentra con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Leandro. Un placer estar de vuelta con ustedes en Actualidad Pública. Y el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de nuestra universidad. Saludos, Leandro. Saludos, José, saludos, Jorge Iván, y un saludo muy afectuoso a nuestra querida audiencia. La espiral de violencia que experimenta Puerto Rico y que hemos visto en Estados Unidos en sus formas más extremas durante estos días, con varias matanzas y masacres, con situaciones que realmente levantan nuestra preocupación, levantan el dolor colectivo que sentimos como pueblo ante estos acontecimientos, vuelven a colocarse en la primera plana de los periódicos y los noticiarios. Pareciera mentira que para esta fecha, más o menos el año pasado, estábamos hablando también sobre esta situación, en aquel momento con varios casos que se dieron sobre violencia contra la mujer. Ahora con estas masacres y particularmente lo que vimos en la escuela de Texas la semana pasada. Tan es así que hemos tenido una serie de eventos en la universidad durante estos días reflexionando sobre la violencia y la respuesta institucional gubernamental a este problema y las implicaciones constitucionales también que ha tenido la interpretación que se le ha dado hasta ahora a la segunda enmienda y el derecho de portar armas. Definitivamente no es un tema sencillo, sin embargo es un tema que requiere toda la atención posible ante las reacciones que provoca y por otro lado las cosas que uno escucha como que por qué entonces no armamos a los maestros y al personal de las escuelas para que puedan hacer algo así,
cuando una unidad élite de la policía decidió no enfrentarse a un tirador activo. O sea, ¿por dónde vamos? Si algo ilustra las reacciones de estos acontecimientos son las expresiones que hizo Steve Kerr, el entrenador en jefe de los Warriors de Golden State, tan pronto ocurrió la masacre en Uvalde la semana pasada. Vamos a escuchar las expresiones del coach Steve Kerr. I'm not going to talk about basketball. Nothing's happened with our team in the last 6 hours. We're going to start the same way tonight. Any basketball questions don't matter. Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight, but I want every person here, every person listening to this to think about your own child or grandchild or mother or father or sister, brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know. Come on, Mavs, let's go. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game. And 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough. Puesto este tema sobre la mesa, abrimos entonces el panel. Presidente. Muchas gracias, Josian. Escuchar las expresiones del coach de este equipo fue realmente conmovedor, impresionante. Como hubo las reacciones en las redes sociales, en la prensa, en la radio, en la televisión. En primer lugar, porque él es una persona muy reconocida, es una persona que es apreciada en la sociedad deportiva en los Estados Unidos. Y había una conferencia de prensa, como ustedes pudieron escuchar y ver, que tenía que ver con el tema del deporte, no tenía que ver nada con el tema de Uvalde. Pero él fue profeta en su carácter personal y expresó claramente lo que es el grito, pienso yo, de muchas personas en los Estados Unidos y en el mundo entero. Era una mezcla de tristeza, yo creo que de ira, de molestia, de que era el momento de hacer algo y que esto no podía continuar por la ruta que iba. Así que de momento se volvió la voz
de los que hubieran querido expresarse nacionalmente o mundialmente sobre este tema tan importante. Y es que recordemos, 19 niños fueron asesinados. No fue que murieron de COVID, no fue que murieron de una enfermedad, no fue que estaban en un autobús y que hubo un accidente y fallecieron. Y 2 maestras, una persona joven, muy joven, toma la determinación de ir a esta escuela y asesinar a 21 personas. Entonces, que eso ocurra no por primera vez, porque ya hasta cierto punto nos vamos casi acostumbrando a esperar cuándo va a volver en los Estados Unidos de América el próximo asesinato en masa de inocentes, de personas que, en este caso, niños que salieron para la escuela. Y entonces el dirigente recoge la ira de tantas personas, recoge el dolor de tantas personas y lo hace suyo. Y lo verbaliza, en mi opinión, como pocas personas lo han hecho. Y los periodistas fueron, yo diría, muy conscientes porque no lo interrumpieron para decirle, mire, esta conferencia de prensa era para otra cosa. Primero porque yo creo que no le hubiera dado la oportunidad de que le hubieran hecho esa pregunta. Pero ellos dejaron que él expresara lo que en mi opinión es y fue el sentimiento de muchas personas en los Estados Unidos. Y aquí hay un elemento muy importante que recordar. Uvalde es un pueblo pequeño de Texas. O sea, Uvalde no, esta matanza no ocurrió en una metrópolis en los Estados Unidos, como han ocurrido otras, por cierto, sino ocurrió en un pequeño pueblo de Texas que nadie se hubiera imaginado que ahí eso iba a ocurrir. Así que hay varios raíces a este problema que lo abordaremos en turnos subsiguientes, pero yo quería este turno para agradecerle al dirigente que hubiera recogido los sentimientos, las ideas, las expresiones de tantas personas que ante esta atrocidad él se lanzó y hizo las expresiones y al final dijo, de esto es lo que yo voy a hablar hoy aquí, se levantó y siguió hacia adelante. Ha habido 11 masacres en los Estados Unidos desde el incidente de Uvalde. En la misma semana hubo 8 y hasta el viernes de la semana pasada se habían registrado 3 más. Y fue muy interesante porque estas son las matanzas, las amenazas. Yo quedé conmovido cuando leí de un niño de 10 años. En Florida. En Florida, de 10 años. O sea, cuando en una sociedad se da este ambiente cultural de la muerte, de la violencia, y un niño de 10 años se le ocurre decir, pues mira, eso es lo que hay que hacer, matar a otras personas. Me pareció interesante un video que hizo HBO, que no es una cadena que se toma estas cosas muy a la ligera, donde pusieron de acuerdo con esta señora y su hijo y lo llevaron a distintos sitios en el estado a tratar de comprar cosas que los menores de 18 no pueden comprar. Pararon a comprar cigarrillos, 13 años tenía el menor. Pararon a comprar cigarrillos y dijeron, no te los podemos vender. Lo pararon a comprar alcohol, sí. No te lo podemos vender. Pararon a comprar una revista de pornografía, no te la podemos vender. Lo pararon a comprar lotería, un scratcher de lotería, un loto de estos de raspar. Y dijeron, no te lo podemos vender.
y fueron a una armería y salió de allí con un rifle de asalto. No le vendemos lotería porque podemos dañarle la mente al menor, ni le vendemos otras cosas, que no estoy diciendo que es que se las vendan, estoy diciendo, ¿verdad? Pero, sin embargo, le ponen un arma de asalto en las manos sin nada más que decir, tengo el dinero para poderla comprar. Es que aquí hay un elemento, y lo estaremos viendo, de hecho, en unas actividades que vamos a hacer en la universidad, comenzando esta semana, es el tema de la coherencia. O sea, en el análisis final, esto que estamos viendo y que estaremos analizando en este programa, hay un problema de coherencia. Leandro. Sí. La verdad es que estas expresiones de Steve Kerr fueron muy valientes en una sociedad que difícil de analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas detrás? Y aquí hay elementos de prejuicio, hay elementos de desigualdad económica, hay elementos sociológicos, psicológicos. La verdad es que es el único país en el mundo donde típicamente son frecuentes estas matanzas masivas. De hecho, hay otra característica de esta sociedad norteamericana que no existe en Puerto Rico, y yo como que tampoco he escuchado que exista en otros países del mundo, son los asesinos en serie. O sea, personas que han matado a través de su vida 50, 60, 70 personas. Hay casos famosos de eso. Pero la verdad es que hay muchos elementos detrás y sin duda alguna esta teoría de que hay un establishment industrial, militar, que sostiene, que apoya, que empuja y que evita que se aprueben leyes que controlen las armas, leyes de índole más de toque social, pues eso está detrás también. O sea, no hay duda alguna de que el poder que tiene esta National Rifle Association tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con cómo ciertos grupos con alto poder económico intervienen y controlan a muchos políticos y dicen qué es lo que se debe aprobar y qué es lo que no se debe aprobar a base de cabildeos y ese tipo de cosas. La verdad es que es una situación sumamente triste, como decían Jorge Iván y Josian. Lo lamentable mucho más es que esto no va a parar. O sea, como dice Josian, de hecho yo escuché esta mañana, leí, no lo pude leer con detalle, pero creo que hoy hubo otra, no recuerdo el sitio, pero hubo otro tiroteo masivo. Es una situación dolorosa. Nosotros en Puerto Rico no tenemos ese tipo de problemas. Tenemos otros altos niveles de criminalidad que en algún momento en el programa pudiéramos también tocar, pero la verdad es que es un programa serio, complejo y muy triste, sin duda alguna. En mayo 20 de este año, recientemente, Craig Klockman del Hastings Center escribió un artículo muy interesante que lo comentaré un poco más adelante en mi próximo turno, que lo tituló Tratar la violencia por las armas como una amenaza a la salud pública. Y en ese artículo comienza diciendo que para mayo 20 habían ocurrido 198 asesinatos, o sea, matanzas por armas. 198. O sea, el tema no es un tema de Uvalde o de otros lugares, como, ¿verdad?, los que han ocurrido. Estamos hablando de 198, desde pocas personas hasta muchas personas. Y el planteamiento de el señor Klockman es que esto, los Estados Unidos, debe de mirarlo como una amenaza a la salud pública. Bueno, cuando uno compara la cantidad de eventos de esta naturaleza que ocurren en los Estados Unidos con lo que ocurre en los otros países desarrollados del mundo, es una locura.
Lo vimos los otros días en el programa anterior. Es una locura, ¿no? La cantidad de situaciones de esta naturaleza y de nuevo por la incomprendida aplicación de la segunda enmienda. Dice, no, tengo derecho a portar armas porque la segunda enmienda lo dice. Bueno, la segunda enmienda lo que dice es que para mantener las milicias estatales y garantizar la seguridad del Estado se permite tener armas. Pero estamos hablando de un momento donde no había ejército organizado, donde las milicias eran convocando a los vecinos para defender al Estado, donde se acaba de salir de una guerra de independencia frente a un país que sí tenía un ejército que se ponía por delante, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿qué sentido tiene hoy la aportación de armas? Y, bueno, si vamos a hablar del elemento de defensa propia, bueno, porque hay que tener rifles de asalto, porque hay que tener armas de repetición, porque en estos días alguien me enviaba una foto de un pastor en Texas, su iglesia, y detrás de la iglesia hay una cancha, y posaba el pastor con su esposa y sus 2 niños pequeños con todas las armas del arsenal personal del pastor, cubría la cancha entera. La persona a cargo de pastorear esa comunidad. Ese es su modelo de paz cristiana. Sí. ¿Ah? Entonces, esa imagen, como decía Leandro, del National Rifle Association, ¿verdad?, del NRA, y su lobby pro armas, y que para más INRI se celebra en Texas una semana después su convención anual, y donde el gobernador de Texas dice, mire, yo no puedo estar allí dadas las circunstancias, y que venga un pasado presidente de los Estados Unidos a plantearse allí, decirle, shame on you por no venir aquí, que una cosa no tiene que ver la otra. ¿Cómo que una cosa no tiene que ver con la otra? Sí, precisamente una de las cosas que señalaba Steve Kerr es que hay una legislación propuesta en el Congreso a nivel nacional, porque es un asunto de seguridad nacional lo que se plantea, que la Cámara de Representantes ya aprobó y que por la regla del filibuster del Senado no ha podido ser aprobada y lleva 2 años allí pendiente de aprobación, que al menos lo único que requiere es que se verifiquen en todos los estados como requisito de ley federal los antecedentes penales de las personas que solicitan armas y que haya al menos un control de edad mínima para adquirirla, como se tiene para el alcohol, como se tiene para los cigarrillos. ¿Por qué los estados tienen limitaciones en la edad del consumo del alcohol? Porque son reglas del gobierno federal para los fondos de transportación pública, para los fondos de transportación que se le dan para carreteras y mantenimiento de los sistemas de transportación a los estados. Los estados que tienen la edad en 21 reciben más fondos que los estados que tienen la edad en 18 y nadie puede estar por debajo de eso. Entonces, puedes tener un arma cuando ni siquiera tienes derecho al voto y no tienes derecho a comprar alcohol ni sacar la licencia de conducir. O sea, es una disparidad que va el tema de la coherencia que hablaba el presidente ahorita. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, y uno no quisiera, ¿verdad?, pretender que se lleve sobre mojado, como diría alguien, estirar el tema más allá de lo posible, pero hace unas semanas atrás nosotros citábamos en este programa, en el contexto del aborto, a Madre Teresa. Y Madre Teresa, en uno de los discursos que planteaba en las Naciones Unidas y en el Congreso de los Estados Unidos, decía, ¿cómo se puede esperar que haya paz social y no haya violencia en una sociedad que lo primero que permite es que las madres maten a sus hijos en el vientre? Claro. ¿Ah? Entonces, pues cuando uno llega a esos extremos, pues olvídate de la vida del otro. Ya la vida perdió sentido y es un asunto, de nuevo, de coherencia con la idea sobre la vida. Cuando mencionas, hace un momento atrás, ¿verdad?, esta imagen que uno pudiera pensar bucólica, si no hubiera tenido las armas del pastor y su familia detrás de su templo. De momento uno le añade todas aquellas armas que tenía el pastor. Me recordó de momento algo que vivimos aquí en Puerto Rico, en una tarjeta de Navidad de un funcionario público nuestro. Tarjeta de Navidad, la tarjeta que se envía para recordar el nacimiento de Jesús, la época de la Navidad, y este funcionario público, la imagen que presenta él y su familia con unas fieras de la selva
matando a un venado. O sea, entonces, cuando yo mencionaba esto, dije, pero es que de nuevo volvemos al tema de la coherencia. O sea, no tenemos que estar atentos a lo que vemos y los mensajes que están detrás, de imágenes como esta del pastor, pero también de aquel funcionario público que envió miles de su tarjeta de Navidad, que el mensaje de la Navidad es paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad, el Redentor nos ha nacido. Y está este tigre o puma o una fiera de estas agarrando por el cuello a un venado. ¿De qué estamos hablando en la sociedad en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico? Aunque algunas de estas masacres y matanzas han ocurrido, la han ejecutado personas que deben estar posiblemente desquiciadas mentalmente o con profundos problemas mentales, como pudo haber sido el caso de este muchacho de 18 años, ¿verdad? Muchas de estos casos, de estas matanzas, ocurren hacia ciertos grupos. O sea, se ha visto que ocurren hacia los negros, hacia los latinos, asiáticos, y obviamente ahí detrás hay un elemento de discrimen, ¿verdad? De discrimen de la supremacía de una raza sobre la otra, con el agravante de que políticos, como hizo Donald Trump cuando estaba en el poder, que mencionó que los inmigrantes mexicanos eran drogadictos, que eran pillos, que eran... O sea, entonces eso alimenta el ansia de las personas de supuestamente protegerse contra esas minorías, y en vez de contribuir a aliviar la situación, lo que hace es echarle gasolina al fuego. En el 2018 hubo una columna muy interesante que apareció en la publicación The Hill, titulada La violencia por las armas, un problema de salud pública. Y voy a mencionar un elemento que apareció en esa reseña. Primero, la violencia por armas le cuesta a la economía de los Estados Unidos billones de dólares. Billones de dólares. O sea, estamos tomando el caso de Uvalde más reciente. El impacto económico, no digamos nada del dolor y de la tristeza y las vidas destruidas. Estamos hablando de el impacto económico de la violencia por las armas, billones de dólares. Pero es muy interesante lo que ellos plantean. Dice, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos prohíbe dar información con respecto a su base de datos de las armas de fuego. O sea, no le puede enviar al CDC, a esta agencia que está encargada de la salud en los Estados Unidos, no le puede enviar los datos que tiene sobre de las personas que tienen armas y dónde están, ni tampoco se las puede enviar al Instituto Nacional de Salud. ¿Y cuál es el contraste de ese hecho? Bueno, el contraste es que la información con respecto a las muertes por vehículos de motor las pueden enviar sin ningún problema. Entonces, de nuevo volvemos al tema de la consistencia. ¿Por qué no se puede enviar al CDC o al Instituto Nacional de la Salud la información sobre las armas y las muertes por armas, y sin embargo las otras se pueden enviar? Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública.
Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos hablando en el programa de hoy sobre el tema de la violencia que azota al país y azota a los Estados Unidos, particularmente a través de estas masacres que se han visto en las últimas semanas, sobre 11 en estas últimas 2 semanas. Y por supuesto, pues este asunto no es ajeno a lo que pasa en Puerto Rico. Incluso yo el otro día comentaba con algunos colegas, era común que los periódicos en Puerto Rico cada cierto tiempo nos informaran sobre las tasas de criminalidad y los delitos tipo 1, distribuidos entre delitos de violencia, asesinatos, de tipo sexual, pero hace tiempo que dejamos de ver las estadísticas oficiales de la incidencia criminal publicada y sin embargo en estos días hemos vuelto a ver también nosotros en el país matanzas, masacres, asesinatos, obviamente no de la magnitud y el horror de lo que se vio en las escuelas de Estados Unidos o el otro día en Buffalo, en Nueva York, pero no deja de ser preocupante y a veces da la impresión de que es que nos hemos acostumbrado a ello de tal manera que lo hemos naturalizado ya. Mataron a 2, eso no es nada, si la semana pasada mataron a 7, si esta mataron a 2, qué bien nos va. ¿Por dónde vamos con ese tema, Leandro? Sí, Josian, bueno, todos sabemos que, como dijimos al principio, en Puerto Rico no ocurren, gracias a Dios, ese tipo de fenómeno de criminalidad que ocurre en Estados Unidos, pero sí tenemos un problema serio de criminalidad que por ahí se asocia generalmente con el trasiego de drogas, aunque tienen que haber otras causas, ¿verdad? Ahorita Jorge Iván mencionaba los costos de la criminalidad. En Puerto Rico, yo diría que uno de los costos más críticos es que la mayor parte de las personas que caen en esta ola criminal son jóvenes en edad productiva, y ahí hay un elemento de pérdida de lo que se conoce como capital humano, ¿eh? O sea, son personas que pudieran estar contribuyendo a la sociedad, pudieran estar contribuyendo al país de otra manera, porque a través de su vida recibieron cierto nivel educativo, cierto grado de entrenamiento, que si lo ponen al servicio del país, pues pudieran generar producción que el país necesita. Ese es otro costo, la producción que ese segmento que muere pudo haber generado y se pierde también. Y hay otro elemento aquí importante. Ustedes saben que en Puerto Rico el segmento que más crece de la población es el segmento de 60 años y más, mientras que por el contrario, el segmento donde más muertes ocurren por el elemento de la criminalidad es de 30 y menos. O sea que ahí hay un problema demográfico serio que se añade a los problemas demográficos que ya estamos sufriendo, como el envejecimiento de la población. O sea que tenemos serios problemas nosotros de criminalidad. Las causas deben ser múltiples causas. Más adelante yo voy a exponer lo que yo entiendo que son algunas de las causas más importantes que están detrás de este serio problema. En el artículo que mencioné en mi última intervención, titulado La violencia por las armas, un problema de salud pública, que apareció en la publicación de Hill en el abril 6 del 2018. Este artículo lo escriben Arthur Evans y Clarence Anthony, que son 2 personas muy conocidas en los Estados Unidos. Evans es el CEO de la Asociación Americana de Psicología y Anthony es el CEO de la Liga Nacional de Ciudades. Ellos terminan este artículo con una cita muy interesante que dice: como las ciudades y las comunidades locales han demostrado, la violencia por armas puede ser prevenida. Y ese es un planteamiento muy importante, porque puede llegar el momento en que uno diga, este problema es de tal magnitud
que no se puede resolver, que no se puede prevenir. Ahora, a esto ellos le añaden la siguiente expresión: pero para esto, para prevenirlo, necesitamos investigación, necesitamos inversiones sostenidas en la prevención y se necesita un compromiso a escala nacional para lograr que esto se dé, para que la prevención, un programa de prevención sea efectivo. Y vuelvo, repito, los tres elementos. Investigación. Pero claro, para investigación necesitan datos y ya expresamos en el turno anterior que las oficinas que pudieran trabajar con la investigación, como el CDC y el Instituto Nacional de Salud, no reciben la información que necesitan para hacer el análisis. Segundo, mencionaban ellos la inversión sostenida en la prevención. Entonces, ahí hay un elemento interesante. ¿Cuánto dinero se pone en los Estados Unidos? Pero voy a mencionar aquí en Puerto Rico. ¿Cuánto dinero ponemos para la prevención en un caso como este, por el tema de la violencia por armas o para los casos de violencia en general? ¿Cuánto dinero se invierte? Y claro, muchas personas dicen, mire, es que ese no es un problema de Puerto Rico. Y yo me hago la pregunta, ¿cuánto tiempo va a tardar para que sea un problema de Puerto Rico? Para que las masacres de este tipo, que las leemos a veces en la prensa, las masacres de este lugar y de otro lugar, asociado a, típicamente, al tema de la droga, pero ¿cuánto va a tardar a que el tema de la masacre por armas sea en escuelas? Y si eso es así, que nosotros pensamos que puede ser, pues entonces hay que poner dinero, hay que invertir en la prevención. Y de nuevo, el tercer punto, que es fundamental, esto solo se logra si hay un compromiso nacional en los Estados Unidos y en el caso nuestro de Puerto Rico. Oye, hay un componente adicional que es el componente de salud mental. Claro, yo creo que es fundamental traerlo porque si uno mira, uno de los países más armados del mundo es al mismo tiempo uno de los países más pacíficos del mundo, que es Suiza. Porque en Suiza el servicio militar es obligatorio y todo el que pasa por el servicio militar tiene derecho a llevarse el arma a su casa después de completar el servicio. Así es. Sin embargo, en los últimos 20 años ha habido una sola masacre en Suiza. Y uno dice, pues, el tema no es la disponibilidad, no es necesariamente la disponibilidad de las armas, hay un componente adicional. Claro, la población de Suiza está entre las primeras 10 poblaciones más felices del mundo según todos los datos estadísticos y de bienestar. Por lo tanto, hay un elemento también, porque las armas no matan solas, alguien está detrás de actuar de esta manera. Entonces, ¿cuánto énfasis se le está dando al tema de salud mental, no solamente en la atención de estos asuntos, sino también en la prevención? Y curioso es que cuando sale el tema de salud mental, sale cuando es un blanco el que comete las agresiones. Cuando es un latino, cuando es un negro, entra todo el tema racial, entra todo el tema xenofóbico a decir, el problema son las minorías. Ahora, cuando es un típico redneck el que comete estos actos, no, bendito, es que el pobre tiene problemas de salud mental y hay que atenderlo. Entonces, el problema es siempre, ¿no? El tema de salud mental es un tema que está ahí siempre. Pero tú trajiste algo hace un momento atrás, José, que yo creo que es importante destacarlo. Yo creo que hay que separar en lo que es que una persona tenga un arma y que tenga un arma de asalto o un arma que la puede convertir en una ametralladora. Ahí hay un elemento claro, en mi opinión, de salud mental. Claro. Cuando no es que la persona tiene un arma para protegerse, es la persona que tiene un arma que puede hacer daño masivo.
Yo mencioné ahorita las estadísticas de crimen de los delitos tipo 1, que son las categorías de delitos de violencia y de delitos contra la propiedad. Al momento de hacer este programa, las últimas estadísticas disponibles de la policía son al 30 de abril, comparando el año 2022 con el 2021 al 30 de abril. Ha habido un incremento de 8.9% en esos delitos para los primeros 4 meses del año en comparación con el año pasado, reportándose este año 6.707 delitos tipo 1 al 30 de abril de este año. ¿Qué delitos entran ahí? Asesinatos y homicidios, violaciones por la fuerza, trata humana, robos y agresiones agravadas, y en los delitos contra la propiedad, los escalamientos, las apropiaciones ilegales y el hurto de autos. Esos son los que cualifican dentro de esa categoría de delitos tipo 1. Al 30 de abril ha habido 1.771 delitos de violencia en Puerto Rico, 199 asesinatos y homicidios, 79 violaciones por la fuerza, que representa un incremento de 61% al año pasado a la misma fecha. Un delito de trata humana, 346 robos, 1.146 agresiones agravadas, 844 escalamientos y los 2 renglones de mayor incremento, 3.260 apropiaciones ilegales, 554 más que el año pasado, y 832 hurtos de autos, 201 por encima del año pasado. ¿Sí? Y esas son las estadísticas al 30 de abril. Al 30 de abril no habían entrado las 5 masacres que han ocurrido en Puerto Rico del mes de mayo. No todas ellas en asuntos relacionados por droga. Hay una de ellas que implica a una madre y sus hijos menores. Así que hay un incremento en comparación con el año anterior, y yo, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad de cuestionarle a los que tienen la autoridad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la reacción? Yo no he visto una expresión concreta de parte del gobierno a qué se está haciendo en la prevención específica de estos tipos de delitos. Y de nuevo, cierto, algunos reflejaban una merma al 30 de abril que ya no existe comenzando el mes de junio donde estamos ya, ¿verdad? Así que hay unos elementos donde es preocupante, ¿verdad?, el alza significativa en donde vamos. El mes de abril, en comparación con el mes de abril del año anterior, registraba un incremento de 21% en estos delitos. Increíble. En un programa de hace varias semanas atrás, donde discutíamos el proyecto sobre el aborto, yo comenté de un economista que fue premio Nobel, ya fallecido, Gary Becker, que estudió el aborto desde el punto de vista de que la persona que se plantea el problema pues evalúa costos y beneficios. Pues Becker también estudió el crimen en esa perspectiva, ¿verdad? O sea, planteaba que la persona que va a cometer un crimen pues evalúa los beneficios de cometerlo versus los costos esperados de hacer el evento. Si uno sigue esa línea de pensamiento, y de hecho en Puerto Rico se han hecho algunos estudios sobre la criminalidad, recientemente no he visto ninguno, que tratan de asociar los niveles de criminalidad con los ingresos, con la densidad poblacional, con las transferencias federales, con la tasa de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no he visto ningún trabajo que aborde el tema que José planteó de la salud mental, que aborde, por ejemplo, yo entendería que en un país donde con un alto grado de impunidad, pues los criminales se van a ver más motivados a cometer un crimen. En un país con un bajo nivel de investigación científica criminal, también va a ocurrir. En un país donde la cantidad de policía ha bajado dramáticamente, son elementos que estimulan eso. Pero más allá de eso todavía, José mencionó Suiza, Suiza, ¿verdad?, un país desarrollado donde
allí se le ha dado más importancia al desarrollo que al crecimiento económico. En Suiza el nivel de salud está excelentemente bien, el nivel de bienestar social, los problemas de distribución del ingreso son mucho menores, o sea que hay unos elementos que nosotros carecemos, ¿verdad?, que tienen que ver con el desarrollo de un país, más allá del nivel de crecimiento y los datos estadísticos de que esto aumentó y lo otro, etcétera, etcétera. Más allá de eso hay unos elementos que afectan el bienestar, que afectan la salud, que afectan a la persona íntimamente, el nivel de educación, los niveles de educación. Sabemos los problemas graves que estamos confrontando nosotros en ese renglón, que también yo entiendo que están asociados con este problema de la criminalidad, y que merece que se estudien profundamente, más allá de discusiones triviales que escuchamos muchas veces en el ambiente. Es posible que nuestros radioescuchas y nuestros televidentes se estén preguntando, ¿ha habido programas exitosos sobre este tema en los Estados Unidos? Bueno, pues permítanme compartir con ustedes, que aparece en la misma reseña que acabo de plantear anteriormente de la publicación de Hill, un proyecto en la ciudad de Nueva Orleans, que su alcalde para el año 2012, Mitch Landrieu, hizo, que lo llamó el New Orleans para la vida. New Orleans para la vida. Y originalmente, cuando se planteó este proyecto, las personas dijeron, esto es un proyecto para reducir las muertes violentas en Nueva Orleans. Pero en realidad, cuando uno mira el proyecto, se da cuenta que era de mucho más largo alcance. ¿Qué era lo especial que tenía este programa? Era su enfoque. ¿Hacia qué estaba dirigido? No solamente, y esto aquí es lo más importante, no solamente a reducir los crímenes, que de por sí hubiera sido un gran objetivo, sino también a examinar y reducir los factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Las gangas, los truanes, pero aquí hay un elemento tercero importantísimo: las oportunidades económicas disminuidas. Los jóvenes con pocas, principalmente los jóvenes, con pocas oportunidades económicas. El programa enfocó en 5 factores que juntos hicieron la diferencia real. Primero, reducir la violencia. Fíjense que no fueron reducir las muertes, bueno, eso es el resultado, pero hay que reducir la violencia. Hace un momento atrás estábamos comentando aquí los miembros del panel lo que a veces observamos en nuestras comunidades. A las 3 de la mañana pasa un automóvil con las bocinas en el famoso boceteo, despertando a la comunidad. Eso es una forma de violencia y se permite en nuestras comunidades. Así que reducir la violencia. Prevención. ¿Y qué ponían bajo la categoría de prevención? Aumento en la recreación, programas de mentoría, justicia restaurativa y programas basados en las escuelas para responder a los eventos de violencia. Promover trabajos y oportunidades de empleo. Reconstruir los vecindarios físicamente, pero también alterando las normas comunitarias. Y aquí vuelvo al tema del boceteo. ¿Cómo es posible que en las comunidades a las 3 de la mañana pase digo yo a las 3 de la mañana, a veces a tantas horas del día, pero a las 3 de la mañana
un automóvil con las bocinas despertando a los vecindarios. Y un último elemento, fortalecer el departamento de la policía local. Así es que los factores fueron identificados, se pusieron los recursos y se vieron los resultados. Sí, precisamente esa experiencia se había vivido en Nueva York con aquello de las vitrinas rotas, ¿no? Claro. De aquellos áreas de la ciudad que estaban afeadas, que estaban abandonadas, invertir dinero en que se vieran bien y eso mismo, la apariencia propia de las comunidades y los espacios hizo eventualmente que redujera la criminalidad, que fueran zonas más seguras, que se Recordarán moviera. las personas cómo eran las condiciones del metro en Nueva York, y hoy en día esa no es la situación que se vive allí, ¿no? Lograron ser efectivos a través del síndrome de las ventanas rotas. Y no hay duda de que hay estrategias funcionales. La pregunta es si hay voluntad funcional. Es decir, de hacer lo posible y que funcione y que tenga resultados adecuados. La preocupación que planteaba ahorita el presidente, en Puerto Rico no hay duda de que esto está atado al tema del narcotráfico, al tema de las estructuras de la corrupción no gubernamental, pero no deja de ser una preocupación real que tome otros matices como los que proyecta y típicamente manifiesta en los Estados Unidos. Y de nuevo, ¿cuál es la actitud y la reacción que se espera de quienes están a cargo? Empezando por decir la verdad sobre los acontecimientos. O sea, yo creo que una de las cosas más vergonzosas de todo este asunto de la masacre en Texas es la reacción de las propias autoridades policiales y que la primera información que ofrece el gobernador es prácticamente de encubrimiento. Cuando ni siquiera se toma acción en el momento en que están ocurriendo los hechos. Hablábamos sobre eso en mi familia el otro día y decíamos, mira, es prácticamente imposible uno entrar a una escuela en Puerto Rico en horas de clase sin tener que pasar yo llego a la escuela de mis hijos, para empezar el portón está cerrado, o sea, tienes que identificarte desde el portón para que te dejen pasar y entras por la oficina, o sea, todo se abre. Es más, recordábamos la película esta de Morgan Freeman, Inside High, donde él trataba de frenar las gangas y el narcotráfico y lo metieron preso por ponerle candados y cerraduras a la escuela para que después toda la comunidad se volcara sobre él. O sea, esto no es un tema de ayer Me recordaste cuando mis hijas estudiaron en el Colegio La Milagrosa en Mayagüez. Para tú entrar a la escuela tenías que pasar a través de la oficina. Tú no entrabas por ningún otro lugar, nadie. Y no solamente las escuelas privadas, las escuelas públicas en Puerto Rico, vaya a la Libre de Música en Mayagüez y trata de pasarle por allí al portón, no le abren, si usted no se puede identificar. Entonces, ¿cómo es que ni siquiera medidas de seguridad mínimas para prevenir estos acontecimientos? Bueno, el tiempo no nos da para más en un tema que, como les decía al principio, hemos estado explorando de distintas maneras en la universidad durante esta semana y continuaremos con una serie de conversatorios y les recordamos que de igual manera estamos a mitad de la propuesta que estamos presentando este verano sobre sabiduría y justicia para la gobernanza, los martes a las 7 de la noche por las redes sociales de la universidad y a través de nuestra página de educación continua, en la cual también pueden registrarse para las 3 semanas que restan de ese proyecto y como siempre, esperando verles y saludarles el próximo viernes en Actualidad Pública. Gracias por acompañarnos. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.